Hola a todos. Vamos con otro vídeo sobre los motores de corriente continua. Vamos a empezar a ver los tipos de motores. En este vídeo vamos a ver un poco el comportamiento de los motores cuando tienen los bobinados conectados en serie y cuando los tienen tipo shunt, ¿vale? Entonces, bueno, igual que vimos con los generadores, los motores de corriente continua se clasifican en función de cómo se genera el campo magnético principal. Y entonces tenemos de imanes permanentes, que los hay, ¿eh? En motores, igual que en generadores con imán permanente, esto no lo hay, no lo hay. En motores sí que hay motores de imanes permanentes perfectamente, no tenemos ningún problema. Pero bueno, nos vamos a centrar un poco en los electroimanes, ya que me permiten un mayor control, incluso generar un flujo muy importante y generar pares elevados y demás. Entonces, bueno, en la mayoría de las aplicaciones vamos a tener que el campo magnético principal se genera mediante un electroimán. ¿Vale? Bueno, los motores de imanes permanentes pues son baratos, presentan un giro estable y se emplean pues en muchas aplicaciones, sobre todo de baja potencia. Bueno, dentro del grupo de los motores de continua que emplean electroimanes, tenemos dos categorías, los que tienen excitación independiente y los autoexcitados. Con excitación independiente, pues eso que cogen la corriente de una batería de un circuito distinto al que está conectado el inducido. Y los autoexcitados son que lo coge la corriente del mismo circuito. Ahora lo veremos. Y bueno, y lo mismo, al igual que las dinamos, en los motores de corriente continua autoexcitados también se clasifican en función de cómo estén conectadas sus bobinas. Y los tenemos en derivación, en serie y compound. Lo mismo que los generadores. Bueno, excitación independiente. En este caso, estos motores son capaces de mantener una velocidad de giro bastante constante independientemente de cuál sea la carga. Y su control de velocidad resulta muy sencillo, simplemente controlando la intensidad que pasa por la excitación. Pero bueno, tendríamos este circuito, o sea, tenemos un circuito para el inducido y otro circuito para la excitación. No es muy habitual, ¿vale? Pero bueno, simplemente es esto. Independiente, pues dos fuentes independientes, una para el inducido y otra para la excitación. Los que son autoexcitados. Vamos a ver las características en función de cómo tienen conectadas sus bobinas. Bobina del inducido y bobina de excitación. Primero con excitación en derivación, los que llamamos tipo shunt. Aquí lo que tenemos es nuestro inducido que está aquí, la bobina de inducido estaría por aquí, ¿vale? Estarían por aquí, ya sabemos cómo están distribuidas. Y en paralelo se conecta la bobina de excitación. Esta bobina que tiene muchas espiras de hilo fino. ¿Vale? Es la encargada de generar el campo magnético principal para que gire el inducido. Bueno, en un motor tipo shunt el campo magnético principal producido por el devanado de excitación será constante, ¿vale? Puesto que la bobina está directamente conectada a la fuente de alimentación. A ver, ¿qué corriente pasa por aquí? Pues si está directamente conectada aquí a DC input, si aquí tenemos 28 voltios y esta tiene una resistencia de 1000 ohmios, pues ¿qué intensidad pasa por aquí? 28 miliamperios. Y por aquí van a pasar 28 miliamperios independientemente de si el inducido está parado, gira 1000 revoluciones o 3000 revoluciones o lo que sea. Por aquí va a pasar siempre la misma corriente porque está en paralelo con la alimentación. Vale. En cambio, el campo magnético que se origina en el inducido depende de la fuerza contraelectromotriz. Por tanto, depende de las revoluciones. Así que, volvemos un momento para atrás también, lo dicho. La corriente que viene por aquí no solo depende de la tensión de alimentación, sino que depende de la fuerza contraelectromotriz. Cuando el inducido está parado, la intensidad por aquí será la máxima. Cuando el inducido está en marcha, la intensidad por aquí irá disminuyendo y cuando llegue a sus máximas revoluciones la intensidad que pasa será la mínima y el par por tanto también. Bien, bueno, pues eso es lo que os he dicho. Cuando el motor empieza a girar, la intensidad que circula por el inducido es la máxima, al igual que el par. Esto deriva de la fuerza contraelectromotriz. No obstante, el valor de este par no alcanzará un valor extremadamente alto, ya que aunque el flujo producido por el inducido sea elevado, no lo será así el del inductor, que permanecerá constante y con un valor moderado que pueda mantener de forma continua, ¿vale? O sea, la corriente por el inducido sí que varía, ¿vale? Y cuando el motor está parado sí que me va a pasar una intensidad grande y va a dar un par grandecito.
pero la corriente que pasa por la excitación esa es siempre la misma, independientemente de si el motor está parado o está en marcha. Eso lo que produce es que estos motores, de manera bastante natural, tiendan a mantener unas revoluciones fijas, constantes, pero en el arranque no me den un par particularmente alto. Me dan un extra de par, debido a que no tenemos fuerza contraelectromotriz en el inducido, pero no me dan mucho par. O sea, para diferenciarlos de los serie, que veremos ahora a continuación, los motores con excitación en derivación van a ser capaces de dar unas revoluciones más o menos fijas, pero me van a proporcionar un par de arranque relativamente bajo, ¿vale? Como esto es así, el par de arranque va a ser relativamente bajo, muchas veces en muchas aplicaciones se arrancan en vacío, o sea, sin carga. O sea, no les podemos mover, no les podemos pedir que me suban el tren de aterrizaje o que me arranquen el motor, ¿vale? Un motor de turbina yo no le puedo arrancar con una excitación en derivación porque no me va a generar par suficiente para empezar a mover el mecanismo, ¿vale? Y eso, por otro lado, si aumenta el par resistente en el eje del motor, su velocidad de giro disminuirá, como es lógico. Y esta caída de revoluciones provoca a su vez una disminución en la fuerza contraelectromotriz, que aumenta la intensidad total y por tanto aumenta el par entregado, lo que tiende a aumentar las revoluciones. O sea, fijémonos qué es lo que el juego que se trae con la fuerza contraelectromotriz. Es que si un motor está girando y de repente se le pide un par mayor, ¿vale? Le bloqueamos un poco el eje, entonces se le pide más fuerza. Cuando bloqueamos un poco el eje, sus revoluciones bajan. Al bajar sus revoluciones, baja la fuerza contraelectromotriz. Y al bajar la fuerza contraelectromotriz, sube la intensidad que pasa. Si sube la intensidad que pasa, sube el par. Y al subir el par, intenta superar, ¿no? Intenta acelerarse de nuevo, o sea, compensar esa bajada de revoluciones. Este comportamiento hace que estos motores suministren unas revoluciones muy estables, ¿vale? Así que tienden a mantener de forma natural sus revoluciones dentro de sus valores nominales. Así que eso, en definitiva, muy importante es que los motores DC Shunt proporcionan un par de arranque más bien bajo o no muy alto, pero son capaces de mantener sus revoluciones constantes en un rango muy amplio de revoluciones y de pares de funcionamiento. Así que bueno, los encontraremos en aplicaciones en donde no necesitemos mucho par de arranque, pero sí una velocidad de giro constante. Ventiladores, bombas eléctricas o en un limpiaparabrisas, en los inversores también que me pasan de la corriente alterna a corriente continua, a corriente alterna, inversores rotatorios, que ya son un poco del pasado, pero bueno, nos lo encontramos en este tipo de equipos. O sea, tenemos unos cuantos o podemos tener unos cuantos de estos motorcitos repartidos por la aeronave. Excitación en serie. En este caso, la bobina de excitación está en serie con el inducido y toda la corriente que pasa por el inducido es la que pasa por la excitación. Pensemos en lo que acabamos de ver en el shunt. Recordemos sobre todo el efecto de la fuerza contraelectromotriz. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a empezar a girar, vamos a arrancar el motor, digamos? Pues que la fuerza contraelectromotriz es nula. Así que la intensidad que va a pasar por aquí es la máxima. Y en concreto, esto me pasaba con el inducido del shunt, también me pasaba antes, pero es que ahora la excitación serie también depende de las revoluciones del inducido. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Sí, la intensidad por el inducido aumenta, como en el shunt, pero es que ahora también aumenta la intensidad por la excitación serie. Esto ya no me pasaba en el shunt. Aumenta la intensidad aquí, aumenta la intensidad aquí. ¿Qué es lo que me va a pasar? Que se me va a producir un par enorme. ¿Sí? Se me produce un par enorme. Así que eso, su principal característica es el elevado par que proporcionan cuando empiezan a girar. Y la aplicación típica de este tipo de motores es como motor de arranque, como puesta en marcha eléctrica. Para arrancar una turbina, un motor de pistón, el motor de nuestro coche, ¿vale? Lo que lleva es un motor eléctrico con la excitación en serie, porque estos proporcionan una corriente justo en el instante en el que empieza a girar muy alta y eso hace que proporcionen un par muy alto, que es lo que necesitamos para empezar a girar este tipo de mecanismos. Así que cuando este tipo de motor empieza a girar, la fuerza contraelectromotriz será nula, ¿no? Justo en ese instante del comienzo del giro, siendo máxima por tanto la intensidad y el par obtenido.
¿vale? Así que eso, conseguimos un flujo magnético enorme, mucho par y la cosa empieza a funcionar. Y en el mismo instante en el que el motor empieza a girar, la fuerza contra electromotriz aumenta de golpe y disminuye muchísimo la intensidad, ¿vale? Y de esta manera me baja la corriente de excitación y también la corriente del inducido. Vale. Pega de estos motores, pues es que su velocidad de giro depende mucho de la carga conectada, ¿vale? De tal manera que no me van a entregar unas revoluciones tan estables como los shunt. Así que bueno, estos motores los vamos a ver, pues eso, para puestas en marcha, para arrancar algo, para una acción breve en donde necesite mucho par. También, otra cosa a tener en cuenta, es aconsejable no conectar este tipo de motores en vacío con cargas muy bajas o con cargas muy bajas, ya que tienen una cierta tendencia a embalarse. Y si se embalan, centrifugamos el inducido, se nos daña y nos quedamos sin motor. Bueno, aplicación típica, como os comentaba, es la puesta en marcha de motores de pistón o motores de turbina. Y también se pueden emplear para el accionamiento de algunas aplicaciones que requieran un elevado par inicial y que sean breves. Algunos accionamientos de flap o algo que tenga pues, trenes de aterrizaje retráctiles eléctricos o cosas así que requieran mucho par. Me he saltado. Y bueno, al igual que el resto de los motores de corriente continua, para cambiar el sentido de giro del rotor tendremos que invertir el sentido en un sitio o en otro. En los shunt no tenemos problema, ponemos ahí un conmutador y cambiamos, por ejemplo, el sentido de la corriente en la bobina de excitación. Pero en los serie, como está conectado en serie la excitación con el inducido, pues aquí se nos complica un poquito. Tampoco es que sea una cosa muy complicada. Y bueno, podríamos tener un circuito como este, ¿vale? En donde tenemos una bobina de excitación para que el motor gire en un sentido y otra bobina de excitación para que el motor gire en sentido contrario, ¿vale? Y pues me baje o me suba un mecanismo. Y luego, bueno, aquí por ejemplo vemos un detalle de una bobina de freno, que esta bobina lo que va a hacer es que cuando no pasa corriente, me frene el mecanismo. Y cuando empieza a pasar corriente, esto es como un relé. Lo que pasa es que en vez de abrirme unos contactos, lo que hace es liberarme un freno, ¿vale? Así que bueno, estos son los motores shunt y serie, ¿vale? Esto sí que, igual que cuando vimos los generadores shunt y generadores serie, realmente no los vamos a ver. Motores sí que vemos de todo tipo, ¿eh? Así que bueno, en el siguiente vídeo veremos los motores compound, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro y bueno, como siempre, nos vemos más adelante en otro vídeo. Un saludo, hasta luego.